Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Este va a ser un repaso para el examen final de Historia del Arte. Les voy a compartir un poco de los temas que hemos estado viendo a lo largo del Tetra y pues espero que les vaya muy bien. Les ha ido muy bien en las actividades, entonces espero que sí les vaya bien en el examen y pues comenzamos. Bueno, en el módulo 2, que fue donde comenzaba, estuvimos viendo qué era el arte, los métodos para estudiarlo, así como los inicios del arte en Grecia y Roma. En el módulo 3 vimos la Edad Media, el arte bizantino y cristiano, el gótico, el románico, el renacimiento, la reforma y las academias. Y en el módulo 4, el nacimiento del modernismo, el realismo, el impresionismo, el postimpresionismo y la unidad 2, el modernismo, sus inicios y las contribuciones de México, así como arquitectura, y el posmodernismo en Europa y América, algunas innovaciones de la escultura y la arquitectura, el arte mental, conceptual y digital. Vamos a ver algunos de estos temas, los exponentes principales para tenerlos más claro ya para presentar el examen. Bueno, para iniciar, la definición del arte, solo para recordarles, son las formas básicas de la comunicación humana, las artes visuales, la literatura, la música y la poesía. Las expresiones también se consideran por medio de sonidos o imágenes que generan interés e imaginación en otros. Las razones para crear arte, si lo recuerdan, son las 5 razones: estéticas, morales o éticas, espirituales, históricas y políticas. Las estéticas son por placer o por gusto. Las morales muestran comportamientos que son considerados buenos o distinguidos. Las espirituales son creadas con propósitos religiosos. Históricas comparten información sobre gente, lugar y lugares importantes. Y las políticas son para generar propaganda o convencer a las personas, a veces de ciertos gobiernos. También los elementos del arte, como ya los vimos, si bien lo recuerdan, son el color, el valor, la línea, la figura, la forma, el espacio y la textura. Y pues solo para recordarles, el color era el tinte, la intensidad, el valor y la clasificación, que ya se los puse en la otra asesoría si lo quieren revisar con más detalle. El valor es la ausencia del color en blanco y negro. Las texturas pueden ser visuales. Las líneas son enfatizadas, desenfatizadas, en escultura o de movimiento. La figura es la delimitación por medio de líneas. La forma es la figura con volumen y el espacio es la distancia entre los objetos en la obra. Y los principios del arte, por otro lado, son el balance, el énfasis, la armonía, la variedad, la gradación, el movimiento, el ritmo y la proporción. Y pues así, en resumen, el balance puede ser simétrico, asimétrico o radial. El énfasis es a través de diferentes elementos, que puede ser el color, por ejemplo. La armonía son un conjunto de elementos similares. La variedad son elementos diferentes. La gradación son cambios graduales de pequeño a grande. Movimientos son cuando se guía el ojo del espectador, así como ritmos son los elementos repetitivos y la proporción es la relación de los elementos dentro de la obra. Bueno, el método de crítica del arte se utiliza la descripción para generar las cualidades de la obra, la interpretación para dar el significado de la obra, las cualidades expresivas, el análisis se da la organización de la obra, que son las cualidades de diseño, el juicio es ya el juicio del arte que se da por los mismos críticos. Y bueno, comenzando con las corrientes del arte, empieza en Grecia, con los templos griegos de piedra, el Partenón, los estilos decorativos como los vimos, el dórico, el jónico y el corintio. Y en la escultura se caracterizan en 3 periodos: el arcaico, el helénico y el clásico. Por otro lado, en el arte romano, estos importaban el arte griego, como sus esculturas, sus pinturas y sus murales, pero ellos generaron también el arco, los acueductos de concreto, los baños, el coliseo, el Partenón romano, el Arco del Triunfo, las basílicas, entre otros.
Esto también lo pueden encontrar en la asesoría pasada, sí, a más detalle. El bizantino, que es el que vino después, se realizaban las pinturas cristianas sobre muros de piedra y no fue creado para ilustrar el poder y la gloria de los creyentes de Cristo, sino fue para generar mayor impresión en las personas a través del simbolismo cristiano, y así como los edificios cristianos que eran las basílicas. Bueno, las basílicas tenían un gran contraste en el exterior, columnas divisoras dentro del corredor, pasillos angostos a los lados, la entrada principal, el ábside al final y mosaicos decorativos de vidrio y de piedra. En la Edad Media se ven los tres periodos: el medieval temprano, románico y gótico. Esto ya es después. Dentro de la Edad Media se generaban las iglesias medievales con un modelo romano. Y bueno, dentro de estas eran los monasterios, que era el estilo de vida en donde vivían los monjes y se reunían y pasaban sus días en oración y reflexión. Estas construcciones de pared de piedra tenían un claustro, que es un pasillo cubierto que rodeaba el jardín exterior, donde los monjes pasaban la mayoría de las horas del día, y también generaban algunos manuscritos que ya contenían pinturas antiguas ilustradas. Después, en el periodo románico, fue donde surgió el feudalismo, que se comenzaron a crear las ciudades. Se construyeron de edificios de hasta 7 pisos para albergar a todas las personas que se mudaban de los castillos a estas ciudades. Y mientras el castillo seguía siendo el símbolo de autoridad y principal defensa, generalmente no se utilizaba mucha decoración. Y las iglesias también se generaron dentro de este periodo. Se creaba el peregrinaje, que era el viaje sagrado, y la modificación de diseño de las mismas para la ampliación de la nave principal y transepto, además de 2 naves a los lados. Las iglesias contenían estos elementos, que era el tímpano, que era el panel semicircular que llenaba el espacio entre el dintel y el arco de las puertas, y el claustro, que eran estas decoraciones en la parte de arriba de las columnas. Los pintores solían representar los símbolos religiosos, pinturas planas con figuras coloridas y la utilización de las líneas gruesas. En el estilo gótico, la arquitectura se caracterizaba por la ligereza, la gracia y la fragilidad. El arco ojival, los pilares y el contrafuerte volado. Los vitrales en las catedrales góticas también se usaban mucho. Las esculturas proyectadas, que eran las gárgolas colocadas en la parte de arriba de las iglesias, y los libros ilustrados o manuscritos. En el Renacimiento italiano se caracterizó porque la vida era la preparación para el paraíso. Eso es lo que decían estos artistas. Y surgió la imprenta de Gutenberg. De la educación se volvía más accesible para las personas y tenía un enfoque humanista basado en las ideas de Grecia y Roma, el Renacimiento italiano. Y en el arte del Renacimiento estos fueron los principales exponentes: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. También podemos ver a Masancio, uno de los artistas que utilizaba principalmente figuras de luz y sombra para generar la profundidad y la perspectiva lineal, como lo logra en esta pintura, para generar un énfasis en el centro, la Santísima Trinidad. Algunas otras ideas surgieron de estos artistas, por ejemplo Paolo Uccello, que generaba figuras en reglas de perspectiva, esto se llamaba escorzo. Piero del Francesca generaba los efectos de la luz del sol en sus pinturas. Donatello y Masancio creaban estas esculturas realistas que tenían perspectiva vista desde abajo para que las personas los vieran hacia arriba y pues parecieran personas normales, pero la perspectiva estaba ya alterada.
Filippo Brunelleschi generaba estas formas en las cúpulas y creaba la perspectiva lineal o perspectiva aérea creada por el color también. Y Sandro Botticelli guiaba hacia la imagen en el centro. Otros grandes artistas, si bien los hemos visto, Leonardo da Vinci, que pintó la Mona Lisa y la Última Cena, Miguel Ángel, la Capilla Sixtina y la creación del diluvio, como aquí lo podemos ver, el techo. Sofonisba Anguissola fue la primera mujer italiana artista, vemos una de sus pinturas. Y Rafael, que generaba también sensaciones de profundidad y pintaba estas bellas pinturas, la Alba Madonna. Y bueno, fue cuando se comenzó a utilizar la pintura al óleo, que eran los pigmentos aceitosos con el barniz, o también la pintura al temple, que eran ya pigmentos secos mezclados con aglutinante. Otros artistas, ya tiempo después, eran Robert Chapin, que ya pintaba al óleo, y Jan van Eyck, que pintaba al óleo y tenía influencia flamenca. Podemos ver una de sus pinturas muy detalladas. Y bueno, ya después partimos al realismo y al emocionalismo, donde vemos el manierismo también, que era un movimiento deliberado por los artistas contra las metas del Renacimiento. Fue cuando surgió Van Eyck. Transmite emociones y sentimientos al espectador y muestra lo que se vivía en el periodo de la crisis. Durante este periodo se acostumbran pintar figuras alargadas con proporciones desiguales, o el surrealismo, o incluso llegar a la ilusión óptica, perspectiva inusual y la luz dispareja. Algunos de los artistas era Parmigianio, que buscaba intrigar al espectador con estos tonos oscuros y poses diferentes que no eran muy comunes. Tintoretto, que generaba dramatización por medio de la luz también, para crear énfasis en las figuras humanas. El Greco, que transmitía el emocionalismo intenso y fuerte sentido del movimiento a través de todas estas personas que venían hacia la escena. Después surgió el tiempo de la Reforma y las academias, donde surgió el barroco, el neoclasicismo y el romanticismo. En el barroco, la Iglesia Católica estaba respondiendo a los retos de la Reforma protestante por medio de un movimiento llamado Contrarreforma. Por medio de esto se generó un contraste vívido e intensidad emocional, y se buscaba transmitir el movimiento, el contraste y la variedad. Se generaban énfasis y movimientos en las formas y figuras del arte barroco, pues ya que las pintaban torcidas o volteadas y a veces se enredaban en el espacio de la misma obra. Algunos artistas del barroco fueron Francisco Bonibromi, que generaba esculturas voluntas en cada lado, elementos usados para unir las secciones de la fachada ancha con la proporción central. Michelangelo de Caravaggio también nos muestra influencia de Europa. No pintaba paisajes, pintaba generalmente personas o detalles a través de las luces y sombras también. Peter Paul Rubens pintaba líneas curvas y fondos torcidos, generando esta misma sensación de movimiento. El barroco en Holanda podemos ver también a Frans Hals, que pintaba retratos de personas que parecían fotografías, como esta de aquí. Rembrandt van Eyck solían colocar pinturas, colocaba en las pinturas sombra, generando curiosidad del espectador. Por ejemplo, aquí vemos que solo ilumina a estos personajes principales mientras los demás quedan ensombrecidos. Otro de los principales pintores de Holanda fue Jan Vermeer, que fue un pintor de interiores en su mayoría y generaba organización en sus composiciones a través de las luces y los diferentes colores que utilizaba, generalmente de tonos amarillescos. También está Judith Leister, que utilizaba grandes brochadas y pintaba generalmente estos personajes sonrientes y
como en su vida normal. Después vemos el barroco en España, también con estos grandes artistas. Huésped de Rivera, que utilizaba el claroscuro, que favorecía la calma a través de los personajes. Diego Velázquez, con su pintura Las Meninas, generaba un buen uso del espacio, pues nos da a entender de esta sala enorme para intrigar al espectador, pues también el claroscuro invade sus obras. También estaba Bartolomé Esteban Murillo, y sus pinturas eran para monasterios y utilizaba la composición simple y armoniosa de las personas, también con algunos movimientos. Después viene el neoclasicismo, que es en las academias de Francia y buscaba revivir las ideas del antiguo arte griego y romano. Se crean composiciones balanceadas, las líneas de contorno son fluidas y gestos y expresiones nobles de los personajes. Aquí tenemos algunos ejemplos de los exponentes del neoclasicismo en Francia. Jacques-Louis David, la belleza de los griegos a través de la pintura La muerte de Marat. La utilizaba como propaganda, pero es una de las grandes obras de él. Elisabeth Vigée-Lebrun utilizaba modelos y los pintaba, pero los pintaba con rostros expresivos y detalles más realistas. Utilizaba estas líneas de contorno también para generar armonía dentro del cuadro con el personaje. Y Bartolomé Esteban Murillo, que era el líder del movimiento neoclásico en Francia, pintaba línea como elemento más importante. Del romanticismo podemos ver que se utilizaban temas dramáticos y exóticos que se transmitían a través de sentimientos fuertes. Por ejemplo, Theodore Géricault pintó esta obra que era La furia de Medusa y genera un movimiento muy dramático a través de figuras retorciéndose y el uso también de la luz, esta luz amarilla que se puede ver que cae sobre los personajes para dar más énfasis. También Elisabeth Vigée-Lebrun utilizaba colores brillantes y acciones remolinantes, utilizando también la acción dramática para crear estos escenarios exóticos. Después salieron a la luz también los pintores ingleses que eran paisajistas como John Constable y Joseph M. W. Turner, que pintaban a través de los árboles, las praderas, y en este caso la luz y el espacio era parte importante de sus obras, pues generalmente no tenían figuras, sino era viento, la velocidad o cosas más abstractas. Después se generó el movimiento del realismo, que ya eran temas que no tuvieran nada que ver con la gloria de los antepasados. Se trataba de ofrecer un punto de vista romántico de los eventos e hicieron al lado las creencias y fueron sensibles a lo que pasaba. Pintaban escenas familiares y eventos más triviales. Aquí vemos algunos de los exponentes del realismo. Gustave Courbet dibujaba sobre sus experiencias y pintaba lo que podía ser visto y entendido, una escena común entre estos hombres. Edouard Manet estaba interesado en cómo pintar más de qué pintar. Entonces, los detalles eran evitados para mostrar lo que el ojo veía de forma fugaz y rápida. Por otro lado, Rosa Bonheur utilizaba la pintura de animales. Le gustaban estos caballos que vemos aquí y podemos ver su trazo y su movimiento para lograr que esto pareciera casi una fotografía. Surgió después el impresionismo, que buscaba, parecido al realismo, capturar la impresión de lo que ve el ojo. Se utilizaban colores violetas, superficies con texturas y pinturas sin muchos detalles. Algunos de los exponentes del impresionismo son Claude Monet, que buscaba capturar los colores brillantes, las luces y las sombras, por ejemplo en esta pintura que vemos aquí. Pierre-Auguste Renoir, sus pinturas eran con tonos cálidos y alegres, generalmente de las multitudes y las personas. También vemos a Edgar Degas, que pintaba mucho las bailarinas y utilizaba la misma línea y la forma, el movimiento del cuerpo humano.
Bert Moisto pintaba retratos y escenas en interiores. Tenía una visión delicada con sus personajes. Marie Cassatt utilizaba los colores brillantes y pues también pintaba estos eventos más comunes. Después surgió el postimpresionismo, que ya buscaba un punto de vista más personal y expresivo de la vida. Tenían un interés personal por la escultura y la forma. Algunos exponentes del postimpresionismo está Paul Cézanne, que utilizaba los colores en planos pequeños para mostrar el espacio. Por ejemplo, estas pinturas que son, cada una tiene su propio color. También está Vincent Van Gogh, que si bien lo hemos escuchado, utilizaba durante toda su vida, utilizó diferentes tipos de colores. Al principio utilizaba marrones y oscuros, sin embargo después incorporó los colores brillantes y utilizaba estas pinceladas gruesas y líneas torcidas para generar movimiento. También está Paul Gauguin, que utilizaba el patrón, quería crear un patrón decorativo a través de formas que se vieran sólidas y áreas planas de colores brillantes. Tiempo después surgió el modernismo, que dentro de este se encontraban estas cuatro corrientes: el fauvismo, el expresionismo alemán, el arte no objetivo y el cubismo. En el fauvismo se llamaba así porque eran artistas que buscaban que sus obras fueran como bestias salvajes, pues utilizaban colores brillantes y pinceladas muy sueltas que daban estas impresiones diferentes, pues tomaron el color, el movimiento e el interés por el diseño. Después, en el expresionismo alemán, se podían expresar el mundo a través de las personas que estaban sufriendo o en angustia. El arte no objetivo se enfoca en las cualidades formales. El cubismo mostraba todos los lados de un objeto en una superficie y generaba un acercamiento más intelectual. Aquí vemos algunos de los exponentes del modernismo, como podemos ver del expresionismo alemán a Edvard Munch, pues comunicaba sus emociones más fuertes a través del sufrimiento y la angustia de estos personajes y las grandes pinceladas. Kandinsky, del arte no objetivo, empleaba el color, la línea, la textura, las figuras y formas irreconocibles para generar estas obras. Pablo Picasso, lo hemos escuchado, del cubismo. Todas estas figuras de la naturaleza estaban basadas en el cilindro, la esfera y el cono, sin embargo para representar más objetos diferentes que tenían un significado también. Algunas de las contribuciones de México durante estos años pues utilizaban como temas principales los problemas políticos y sociales, así como las historias de la revolución, las tradiciones de los indígenas, los festivales y las leyendas. Y los murales eran generalmente vistos por las personas, y esto es lo mismo que buscaban estos artistas, pues sus trabajos eran hechos para ser propiedad pública y no estar reservados en museos. Aquí vemos algunos de los exponentes principales de México, como está Diego Rivera. Podemos ver algunas de sus obras, y él buscaba grabar por medio del arte la valiente lucha del campesino mexicano. También tenemos a José Clemente Orozco, que sus pinturas tenían ritmo y movimiento para expresar la furia y el poder. Podemos ver líneas diagonales y diferentes cambios de color para también generar ese énfasis. David Alfaro Siqueiros, en su pintura Eco por un grito, protesta en contra de la guerra. Y Frida Kahlo utilizaba su pintura para expresar sus sentimientos más personales. Después podemos ver también la arquitectura europea y americana del siglo XX, inspirados en el arte griego, romano, gótico y renacentista. Utilizaban métodos de construcción nuevos. Alexandre Gustave Eiffel, Antonio Gaudí, Julian Morgan, Louis Sullivan. Aquí vemos algunas de sus principales obras. De Alexandre Gustave Eiffel, pues la Torre Eiffel hecha de hierro, que actualmente es un símbolo de Francia. Antonio Gaudí fue inspirado en la naturaleza, en estas formas espirales
y esta simbolizan las montañas. Julia Morgan, podemos destacar el estilo ecléctico de los elementos de las distintas fuentes, pues combinaba la española, la mora, romántica, gótica y renacentista. A Louis Sullivan se le conoce como el padre de los edificios de oficinas, pues también generó estos grandes edificios que a través de las luces, las sombras, los sólidos y los huecos le transmiten un edificio moderno. Después surgió el postmodernismo, donde surgieron todas estas corrientes. El Dada, que era generalmente un arte más caprichoso, humorístico y fantasioso sin sentido. El surrealismo, que se basaba en los sueños, también en la fantasía, el subconsciente como tema principal. El regionalismo, acerca de los eventos comunes. El expresionismo abstracto, que era la pintura de manera libre para expresar sentimientos. Y la cultura popular o arte pop, imágenes de objetos comunes de los medios de comunicación. El posmodernismo. Aquí vemos algunos de los principales exponentes. Marcel Duchamp creaba estas esculturas de objetos para ridiculizar el arte del pasado, generalmente objetos comunes, combinados. Salvador Dalí utilizaba estas pinturas de cosas inusuales para llamar la atención, estos relojes derretidos, y generalmente tenían que ver con temas de la ciencia. M.C. Escher fue inspirado por las matemáticas, el infinito, la arquitectura y algunas teselaciones. Generaba estas intrínsecas y complicadas obras de arte. René Magritte utilizaba la justa posición de objetos extraordinarios en un contexto inusual. Joan Miró se basaba en los sueños y fantasías y en su subconsciente, además de que pintaba entrando en visiones. Algunos otros del regionalismo, Grant Wood capturaba algo de fe y determinación del periodo gótico europeo. Jackson Pollock pintaba salpicando, goteando pintura sobre lienzo en el piso. Y Andy Warhol, ya de el último, fue el que desarrolló las imágenes de botellas con formas y contextos diferentes, también para utilización de propaganda. Algunas innovaciones de la escultura y la arquitectura después llegaron Henry Monroe con obras abstractas con huecos y aperturas en sus esculturas. Alexander Calder utilizaba la inspiración en la naturaleza de la fantasía para crear estas figuras que eran móviles. Louis Bourgeois creaba estas complicadas esculturas que se basaban en lo abstracto y generalmente remontaban a sus relaciones familiares. Y Eduardo Chillida esculpía estas obras más constructivas pero también abstractas. Algunos otros arquitectos podemos ver a Le Corbusier inspirado en el caracol y utilizando concreto natural para generar estas formas. Frank Lloyd Wright, exploración de formas espirales, podemos ver en esto. Luis Bargain fue mexicano y se inspiró en la arquitectura iconográfica mexicana también. Y Ricardo Legorreta, que fue el diseñador del Museo Marco, que buscaba generar rincones diferentes con diferentes espacios y sensaciones. Y ya después podemos encontrar también el arte ambiental, el conceptual y el digital. En el ambiental podemos ver al ecologista que trataba de actuar dentro de la naturaleza. En el arte conceptual se buscaba que solamente se tuviera la idea de la obra, si en sí la obra no se tenía. En el arte digital podemos descubrir ya las fotografías, algunos videos, y se contaban las historias a través de imágenes y sonidos en los videos. Y pues eso ha sido todo el repaso. Espero que les vaya muy bien en su examen. Yo estoy segura de que les va a ir muy bien porque han aprendido mucho, en sus actividades les ha ido muy bien.
Y si tienen alguna duda pueden decirme, estoy aquí para lo que necesiten. Mucho éxito en su examen final, estoy segura de que han aprendido mucho a lo largo de esta materia y pues les va a servir en el futuro también para conocer las diferentes obras de arte y tratar de compartirlo con las demás personas también les ayudará. Mucho éxito, saludos.